Antes de empezar, la cámara no me quería prender. Siendo entonces las 6:21 de la tarde del 23 de mayo del año 2022, iniciamos formalmente la presente clase de Teoría General del Derecho. Hoy vamos a iniciar con la primera clase y vamos a trabajar específicamente con los relativos. Les pido por favor que los micrófonos. Y hoy vamos a trabajar con lo relativo al concepto de derecho. Y esto lo vamos a dividir en dos dimensiones. Primero, en las distintas acepciones del concepto de derecho y luego los problemas para abordar el concepto de derecho desde el punto de vista de las definiciones y desde el punto de vista del lenguaje. En ese sentido, señores, como bien veíamos en la clase anterior, la definición clara del concepto de derecho, aunque en la universidad parecería que nos dieron una respuesta básica para poder definirlo, la realidad es que estudiando este fenómeno desde el plano de la teoría general del derecho, es decir, de José Rivera tiene la mano levantada, dígame José Rivera. Sí, profe. Para confirmar si me puso presente, porque he tenido problemas técnicos, me estoy conectando con el teléfono ahora, la computadora no sé, no me abría el micrófono. Ok, entonces, como decíamos, que hay muchas dificultades desde el plano del lenguaje y efectivamente es un plano en donde evidentemente que resulta muchas dificultades para nosotros tener claro lo que es este concepto. Entonces, habíamos iniciado con una frase, déjame ver, José, ¿usted tiene algo más que decir o dejó la mano levantada? ¿Fue? No, es que tengo problemas con el internet que está lento. Le di a bajar la mano y todavía no lo ha bajado. Ok. Entonces, habíamos dicho que un autor altamente reconocido decía, el derecho, como el aire, está en todas partes. Eso era haciendo una referencia a la situación de omnipresencia del derecho. Pero así como está el tema de la omnipresencia, hay otro autor que tiene una frase mucho más característica para definir el derecho, cuando él dice que el derecho no se sabe qué es. Se imaginen esta cuestión. Algo que como el aire está en todas partes, pero que al final cuando te preguntas qué es, no se sabe qué es. Realmente es una situación altamente problemática. ¿Y por qué sucede esta situación altamente problemática a la hora de definir derecho? Ustedes se fijarán que este autor, Carlos Nino, en su magna obra, que me imagino que ya ustedes habrán dado alguna ojeada a sus primeras páginas, en su introducción al análisis del derecho, plantea la hipótesis de que las dificultades para definir derecho que enfrentan algunos juristas y la gente en general tienen su origen en la adhesión a una cierta concepción entre el lenguaje y la realidad, que hace que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define la expresión lingüística, en este caso, derecho. Vamos a tomar la palabra Nino con un ejemplo actual, porque todavía se siguen haciendo memes con el tema. ¿Cuál es el tema que está en boga, que está sucediendo en el ordenamiento jurídico chileno, que tiene que ver con derechos de la mujer? Que a todo el mundo le está mandando memes. La utilización del término menstruante. La utilización del término mujeres menstruantes, que automáticamente muchísima gente dice, no, porque eso es parte de la agenda progresista, eso es parte de a lo que nos quieren llevar, eso es culpa de Netflix, de Disney, que tienen estos programas, que tienen, y así sucesivamente. Pero desde un enfoque puramente jurídico, ¿alguien sabe cuál es el contexto en el que esta situación se está suscitando en el ordenamiento jurídico chileno? ¿Quién me puede dar, digamos, un detalle? Yo veo a María Cristina con la mano levantada. Adelante, María Cristina. María Cristina. Parece que... ok, pues vamos a escuchar a Francisco Agripino, que tiene la mano levantada. Adelante, Francisco Agripino. Profesor, independientemente del tema normativo, ahí hay una situación también que hay que verificar,
que es el tema de la agenda, la progre, eso no se puede descartar. Pero en cuanto a lo que es lo jurídico, ahí hay un reclamo al derecho a la igualdad y esas personas quieren que se les reconozca en la medida que ellos entienden que son sus características físicas y jurídicas. Entonces, por Francisco, ese... discúlpeme que lo corte. Le pregunto, ¿usted conoce el contexto jurídico-social en que esta situación se está desarrollando ahora mismo por allá? de personas menstruantes. Sí, ¿por qué ese tema? ¿Lo conoce a fondo? Esas mujeres quieren que las cataloguen como personas diferenciadas de las no menstruantes. Simple. Ese es el contexto. Y ese es el contexto. Y después la agenda política. ¿Alguien más? Adelante, Igor. Según lo que yo pude leer en las redes sociales, no era un cambio de la palabra mujer por mujer menstruante, era el cambio en una ley para fines de inclusión, que realmente en una de las dos cámaras fue aprobada y en otra todavía no ha pasado, o sea que no se aprobó. Igor, ¿le cambiaría, o mejor dicho, le preguntaría algo? ¿Inclusión o exclusión? Vamos a ver, necesito que alguien me dé el contexto completo. ¿Quién me ayude en esa parte, levantando mano? Esto es muy importante que yo lo haga con ustedes, juristas, porque ustedes, juristas, a la hora de analizar estos casos, tienen que analizarlo en derecho. ¿Alguien más? Marta González tiene la mano levantada. Lo que ustedes preguntan ahora mismo, que si es inclusión o es exclusión, entiendo que tiene un poco de ambas, porque lo que quiere es con el cambio, por lo poco que he leído, porque no he leído bastante, es como... Pero antes que continúe, no ha leído bastante, pero le han llegado pile de memes, ¿verdad que sí? No, si tú supieras que no. Yo lo que he leído... Eso, no me han llegado tanto memes. No, para como han sido otras cosas, me han llegado poco. Ah, ok. Es que ya usted lo ha depurado, eso es bueno. Ya sí. yo lo... No, pero lo que quería decir es que lo que pasa es que quiere como incluir que se describa al homosexual o a la persona que no se define con un sexo, creo que es lo que quiere hacer dentro de la ley, porque ellos no se sienten incluidos. Entonces, digo que también tiene como algo de exclusión porque está como que, bueno, no sería exclusión, sino como que fragmentación de personas o de una última participación, más nadie. Oniel, adelante. ¿Me escucha ahí, maestro? Ajá. Bueno, ese tema de ese término se da dentro de un proceso de transformación social en Chile. Recuerden que en Chile se ha venido por el tema de por ejemplo, la ley de la AFP, la ley de seguridad social, la ley estudiantil y la ley de la inclusión de personas de lo que catalogan como otros sexos, otros géneros. Entonces, la inclusión de la ¿Cómo se llama esa ley? ¿Cómo se llama esa ley? De personas menstruantes de mujeres modernas. ¿Cómo? No, le escucho. Decía que el nombre de la ley no lo tengo bien presente, okay. Pero es el debate sobre el tema de la inclusión y la exclusión y la separación de género que se está dando en el marco de un debate que ha surgido en toda América Latina sobre la ideología de género. Entonces ahora ya no, el concepto hombre-mujer se entiende que hay grupos a los que no lo define y que entonces se están agregando estos conceptos y por ende se tiene que redefinir el concepto de hombre-mujer para poder distinguir entre una mujer desde el punto de vista biológico y mujeres o personas de otro género que ya no quieren encajar dentro de la acepción de hombre-mujer. Muy bien. Entonces, vamos a tomar algo de esa última participación porque efectivamente ayudó bastante, pero para que los ponga en contexto. Ese ejemplo yo lo traigo a colación porque es uno de esos temas que lo ponen en boga precisamente por el tema de la carga emotiva. Es algo a lo que difícilmente nosotros como juristas no podemos, nos cuesta desprendernos, que de nuestra propia ideología. Todos nosotros tenemos ideología. Por ahí podemos empezar. Pero lo más importante es el contexto. ¿Algunos de ustedes sabían que antes de la implementación de eso, que fue como lo popularizaron en la prensa, había lo que se llamaba en Chile
una ley de identidad de género. O sea, aprobado. O sea, eso es parte del ordenamiento jurídico chileno. La ley de identidad de género plantea que yo como hombre o yo me puedo identificar como yo me sienta, independientemente que yo haya nacido con órganos genitales masculinos. Si me identifico como mujer, entonces se me debe tratar como mujer. Lo mismo con las mujeres. La mujer que se siente identificada como hombre se le tiene que identificar como hombre, independientemente de que haya nacido con órganos genitales femeninos. ¿Se entiende? Entonces, esto ha provocado un serio problema conceptual. ¿Por qué ha provocado un serio problema conceptual? Porque evidentemente que al definir hombre no en función de cómo nace biológicamente, sino en función de una autodeterminación de la persona, vienen las consecuencias jurídicas en el ordenamiento jurídico favorables y desfavorables. Es decir, ¿hasta dónde se puede hablar que hay violencia de género si el que te dio era biológicamente un hombre, pero se define como mujer? Y por ahí vienen una serie de complicaciones legales. Una de ellas es precisamente los derechos que se querían contemplar con este proyecto de ley, cuya finalidad era proteger en el ámbito laboral a las personas que a las mujeres. ¿Por qué? Porque a la mujer es una de las características que la diferencia biológicamente del hombre es su capacidad de menstruar. Y era precisamente tenerle una serie de derechos reconocidos, porque durante la etapa de la menstruación se pasa por unas situaciones incómodas en donde no necesariamente está en condiciones óptimas para desempeñarse en el trabajo. Esto es lo que se piensa. Ahora, si se le indica en ese proyecto de ley, que fue lo que la Comisión de Género le devolvió y le dijo, tenemos un problema, que es que si tú colocas la palabra mujer, si tú colocas la palabra mujer en este proyecto de ley, tendrías el problema de que entonces no solamente incluiría a las mujeres que nacen como mujeres biológicamente, sino también a quienes se autodefinen como mujeres, aunque no hayan nacido como mujer biológicamente. Entonces, este proyecto de ley, lejos de ser parte de una agenda progresista, si ustedes lo examinan, es contraprogresista, porque viene entonces a decirle a los que se identifican como mujer, sí, pero como tú no menstruas, a ti no te aplica. El ámbito de aplicación de esta ley no te abarca. Traigo este ejemplo por dos razones. Número uno sería, digamos, cuando ustedes lean pendejada por internet, traten de buscar siempre el contexto, porque por lo general solamente le dan la parte que llama la atención del show para los fines de generar tendencia, y no siempre eso es lo importante. Pero número dos, y lo más importante, que aquí tenemos un serio problema lingüístico. ¿Cuál es? Hasta dónde el lenguaje es un reflejo de la realidad o hasta dónde el lenguaje es un puro acto convencional. Es decir, hasta dónde yo le denomino gato a ese animal de cuatro patas porque es esencialmente un gato, o hasta dónde es un gato porque un grupo de gente se juntó y digo, a partir de ahora estos son los gatos. ¿Se entiende? Entonces, aquí es donde surge, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me quitó la proyección? Señores, por favor, tienen que tener cuidado con cuando manden a proyectar. Dame un minuto, por favor. Entonces, aquí vemos cuáles son las dificultades para establecer una definición del derecho. Nino plantea que estas dificultades pueden ser por problemas propios de la definición cuanto tal, ambigüedad y emotividad del término derecho, las peculiaridades del lenguaje normativo, la complejidad de la realidad del derecho, como a su vez las incidencias filosóficas, ideológicas y sociales. Aquí vamos a tratar de abordar algunas de estas dificultades.
porque son amplias. Y el lenguaje es una de las más amplias. Y así decimos entonces que dentro de los problemas de la definición per se, tenemos que, por un lado, ustedes tienen una escuela de pensamiento que va inclinada frente a un realismo verbal propio de la escuela de Platón, en donde establece que la definición debe recoger la esencia inmutable de las cosas. Es decir, cuando utilizamos un lenguaje, el lenguaje tiene que adherirse a lo que nosotros percibimos como la realidad. Pero ¿qué sucede? Que en contraposición a esta posición tenemos lo que es la definición convencionalista, en donde los filósofos analíticos consideran que no hay una relación esencial entre el lenguaje y la realidad, sino que convencionalmente los hombres acuerdan nombres a las cosas con ciertos símbolos lingüísticos. En otra palabra, no hay tal cosa como una conexión entre lenguaje y realidad. Lo que hay es una relación convención, una fórmula estipulativa. Los hombres estipulan que las cosas se van a llamar de esa manera y de la manera en cómo le llamen se lo pueden cambiar el nombre. Un perfecto ejemplo de esto es, por ejemplo, la Constitución del 2010, que sustituyó el término síndico por alcalde. Y también sustituyó el término secretario de Estado por ministro. Entonces, por un lado, ustedes pudieran decir, bueno, desde una perspectiva del realismo verbal, independientemente del nombre que le pongan, se está refiriendo a una cosa que es esencialmente esto. Sin embargo, desde la filosofía analítica se responde que el derecho crea, modifica y elimina estructuras lingüísticas, con lo cual puede crear todo un aparato artificial y no se sabe cuál de los dos extremos es más problemático, porque afirmar que hay un realismo verbal es afirmar que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de percibir la realidad como es. Ustedes conocen, yo me imagino, lo que es el mito de la caverna de Platón. Veo a Vox con la mano levantada. Adelante, Vox. Sí, maestro, gracias. Bueno, las puntualizaciones que usted hace me recuerdan los aportes del lingüista Fernández Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, y él planteaba el principio de la arbitrariedad del signo lingüístico. O sea, él plantea que el lazo entre el significado y el significante de un símbolo, pues esa asociación es arbitraria, es solamente el producto de la convencionalidad. No hemos puesto de acuerdo en que a ese animal le llamaremos gato, e incluso ese símbolo varía. Muchas veces, bueno, de un idioma a otro está claro, pero incluso en un mismo idioma incluso puede variar esa designación. Entonces, ciertamente el lenguaje es una institución creada y que se ha desarrollado históricamente. Es una herencia social el idioma, no es nada biológico, o sea, es social. Claro, la capacidad de expresarnos y de tener una lengua así es una herencia biológica que nosotros traemos ya dentro de nuestra construcción biológica, pero la lengua, el idioma, o sea, la designación de ese símbolo es arbitrario realmente. No hay una conexión directa entre el significante y el significado realmente. Entonces, es una característica del lenguaje. Y esto incluso va tan lejos en el entorno jurídico, de que incluso teniendo pruebas materiales de que una persona, por ejemplo, falleció, de que una persona no es el hijo de otra persona, si no se obtiene un acto jurídico que así por lo menos lo homologue o lo refrenda, dentro de lo que es el escenario jurídico, y ahí hay jurisprudencia que han surgido a ese sentido, establecen, no me habla a mí de que existe una prueba de ADN, háblame de una decisión dictada por un tribunal que reconoce que esa persona es o no es hijo de fulano de tal. Entonces ahí ustedes ven cómo el derecho opera dentro de una maquinaria artificial. Sin embargo, es importante tomar en consideración que como todo aparato es un aparato con propósito. O sea, por eso le digo que hay extremos en ambas visiones.
porque de la misma manera en como el realismo verbal podría llevarnos, digamos, a la imposibilidad de que una sociedad evolucione, la filosofía analítica nos podría llevar a unos términos en donde no pudiéramos identificar los fines y el propósito del derecho, en tanto que pueden ser mutables porque es una ficción. Entonces, por ahí hay un equilibrio que es un poquito delicado y va muy de la mano con las escuelas filosóficas del derecho. Entonces, además de lo que es la situación en cuanto a los problemas propios de la definición, tenemos que la palabra derecho también es ambigua. Pero es ambigua y para colmo tiene la peor clase de ambigüedad, que no es la mera sinonimia accidental. Por ejemplo, cuando yo me refiero a gato, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Animal. No se sabe, porque puede ser un gato animal. se sabe. ¿Qué? O sea, puede ser un gato animal, como un gato, que sea hidráulico, de lo que se usa para subir los vehículos. O una persona deshonesta. Habla con los niños. Que le estoy levantando la mano porque nos estamos metiendo en un twister. En un twister. Un PLDista también, maestro, puede ser referencia. No nos metamos en eso, porque ahí es donde venimos con el convencionalismo. Cuando viene a ver, en la esencia se queda igual y lo que cambia es el color del partido. Profesor, con esa filosofía analítica, lo que se está planteando es una deconstrucción conceptual de todo lo que se conoce y hasta ahora se ha entendido como derecho. Y no solo se va a deconstruir, sino que va en un proceso de deconstrucción y mutación, que no se sabe en qué dirección puede ir. Entonces, muy interesante su participación, Agripino, porque va deconstruyendo lo que conocíamos. Ahora me permito preguntarle, lo que se está deconstruyendo, es decir, lo que conocíamos, ¿cómo usted sabe que es la realidad y no el acto convencional que otro grupo de personas le creó a su vez? Por la misma razón que usted lo conoce también, porque fuimos formados de esa manera y ese era el sistema de cosas conceptualización y ordenamiento. Sí, que nosotros... escuche, Francisco, porque esto es un asunto básico. Esto es un asunto básico. Nosotros tenemos una percepción de vida. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que consideramos la realidad, lo que es el producto de lo que hemos visto toda la vida, de lo que nos han enseñado toda la vida. Hasta el concepto de realidad es cuestionable. Exactamente. O sea, tenemos un punto más inconcreto. Por ende, es posible que lo que estemos deconstruyendo es el resultado de un sistema que a su vez fue la deconstrucción de otro sistema. Señores, cuando Aristóteles, la mujer por concepto se consideraba inferior al hombre y la esclavitud era una fórmula no solamente permitida, sino a su vez justificada. Cuando nosotros decimos todo tiempo atrás fue mejor, tenemos que examinar claramente cómo eran los tiempos atrás, porque muchísimas veces nos arropa la nostalgia y no examinamos que el tiempo es constante. Por eso es que en esa partecita hay que tener claro eso. Entonces, volviendo a lo que tiene que ver con la ambigüedad y emotividad del término derecho, decíamos, la palabra derecho no tiene una sinonimia accidental porque no hay ningún tipo de relación entre gato el animal, gato el aparato y gato la persona corrupta, porque uno es un atributo de la persona, el otro un animal biológico, el otro un concepto convencional que se le dio a un aparato. Lo mismo con banco. Banco puede ser un banco de sangre, un banco donde usted se siente, una institución financiera y no guarda una relación de interdependencia una con la otra. Son sencillamente definiciones, por así decirlo, que casualmente coinciden en utilizar la misma palabra. Pero derecho, con derecho hay un tema. Yo le decía empezando esta clase, la frasecita icónica con la que quiero siempre decirlo. Tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho. Tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy cometiendo un pleonasmo, una duplicidad, una triplicidad de términos en ese momento? No lo está cometiendo, al contrario, está cometiendo una axiología. Axiología, ¿por qué una axiología? Porque es parte de una premisa lógica, el derecho a tener algo. Axiología tiene que ver con los valores.
Exactamente. El valor principal es el valor que tiene la persona a tener derecho. Disculpe, Francisco, la axiología no tiene nada que ver con eso ahí. Por lo menos desde los aparatos conceptuales de la teoría general del derecho, la axiología no tiene que ver nada con eso. Incluso, se lo pregunto, porque es un término interesante, porque se trabaja incluso desde la filosofía del derecho para la identificación de principios y valores. Aquí lo que estamos tratando de identificar los distintos contextos en que se usa el término derecho. Entonces, si el derecho no es un valor, ¿qué es? No he dicho eso. No he dicho eso. He dicho que aquí estamos hablando de los contextos. La axiología tiene que ver con el sistema de valor en que se funde el derecho. Aquí estamos hablando de los contextos del uso del término. Mejor hago silencio, profesor. No. La participación es importante. Solo es afinando conceptos, señores. Disculpen si suena importante, pero aquí lo más importante de todo, es que aclaremos el uso del lenguaje. No podemos nunca ser ligeros en el uso del lenguaje. Por eso le decía yo, por ejemplo, cuando hice la pregunta de la discrecionalidad en el foro, vi que muchísima gente se metió a hablar de la discrecionalidad de los actos administrativos, lo cual no tiene que ver con la discrecionalidad como concepto jurídico fundamental, sobre todo en torno a la función judicial. Por eso es que hacemos esto aclarando, porque la idea de esto es una función pedagógica, señores. Desde el concepto derecho se pueden tener una serie de acepciones. Y ahí sí puede entrar lo que usted menciona, Francisco, pero en una de las 4 posibles acepciones. No en todas. Hay una que es derecho objetivo, hay otra que es derecho subjetivo, hay otra que es derecho como ciencia y hay otra 4ª categoría integrada por filósofos contemporáneos que la agregan el derecho como justicia. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra derecho en tanto derecho objetivo, es normalmente cuando nos referimos a en términos de el derecho objetivo, es decir, el conjunto de normas válidas y vigentes en un momento histórico dado y en un país determinado. Cuando decimos el derecho dominicano prohíbe terminantemente el aborto, estamos refiriéndonos al derecho objetivo. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a las normas jurídicas, al conjunto de normas jurídicas, al sistema jurídico de un punto determinado. Nos referimos al derecho en cuanto al objeto de estudio. Entonces, en contraparte al derecho objetivo, tenemos lo que se llama, y de esto incluso es parte de la tarea que ustedes tienen, lo que es el derecho subjetivo. Y cuando hablamos del derecho subjetivo, hablamos del derecho como sinónimo de facultad jurídica. Siempre que el derecho se defina como un poder dado a un individuo por el derecho objetivo, que también es otro berenjenal, porque esto no es tan fácil de dilucidar. Siempre que hablemos de un poder dado al individuo por el derecho objetivo, estamos refiriéndonos a un derecho subjetivo. Que él se define entonces así, el derecho subjetivo, como el derecho objetivo puesto a disposición de los particulares. Obviamente, esta es una definición que viene desde el campo del positivismo. Digo que esto es un berenjenal porque por lo general, cuando hablamos de prerrogativas, cuando hablamos de facultades, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de libertades, siempre existe la pregunta filosófica de si esas facultades, esas prerrogativas, esas libertades, esas concesiones vienen porque la ley así lo permite, es decir, que el derecho objetivo englobe el derecho subjetivo, o bien que el derecho subjetivo se vale a sí mismo por encima de lo que establece el derecho objetivo. Lo cual es un poquito, ustedes saben, sobre todo cuando ustedes están dando una maestría de derechos fundamentales. Y al estar trabajando una maestría de derechos fundamentales, aquí viene la pregunta: ¿qué tanto puede la ley limitar un derecho fundamental? ¿Qué tanto puede la Constitución limitar un derecho fundamental? ¿El límite viene por la disposición o el límite viene por un tema de racionalidad? O sea, por ahí entran escuelas de pensamiento jurídico que, dependiendo a la que usted se adscriba, evidentemente impactará la forma en la que usted litiga en un tribunal de justicia. Por ejemplo, el ejemplo más común para los que son defensores, el habeas corpus. ¿El habeas corpus, de conformidad con el Código Procesal Penal, procede o no procede contra decisiones judiciales?
la acción constitucional de habeas corpus es admisible o es inadmisible cuando el acto atacado es un acto jurisdiccional? Puede ser admisible, no porque sea ilegal, sino porque es arbitraria la decisión o irrazonable, por ejemplo. Pero un Puede minuto, ser vámonos, admisible. vámonos, oiga la pregunta como yo la hice, porque usted no me va a meter en ese gancho. No me va a meter en ese gancho. No, me tengo Bien, como yo hice la pregunta. Yo hice la pregunta, el código, conforme al Código Penal, ¿el habeas corpus es o no es admisible contra decisiones judiciales? Diga, yo sé que usted no lo quiere decir, Betania, pues usted es defensora, pero dígalo. Dígalo, Fabiola. Ya, yo dije Betania, pero yo estoy confundiendo con una compañera, colega que parece mucho a usted. Tiene la mano. Lo que pasa es que si no vamos al derecho positivo, por ejemplo, y estoy preso por una decisión judicial, pues evidentemente no, la decisión es legítima. Entonces me lo declaran inadmisible. Pero si nos vamos a un tema de principios, entonces habría que analizar más allá de la legitimidad de la privación de libertad. Y pudiésemos advertir que si el presupuesto es irrazonable y arbitrario, pues la decisión pudiera válidamente cuestionarse y acogerse la habeas corpus. No por ilegal, no por irracional. Yo cambiaría en su propio discurso el término legítimo por legal, porque el cuestionamiento que usted está haciendo legal. Es a la legitimidad. Exacto. Yo no lo cuestiono porque la autoridad al efecto ordenó y tiene la potestad para eso, es un juez, pero en términos de razonabilidad pudiera ser arbitraria e insostenible la privación de libertad y procede. Bueno, tenemos precedentes al efecto en esos casos. Han procedido la habeas corpus con relación a la decisión. Me encantaría porque son errores humanos, señores. Me encantaría ver esa decisión. Si usted me la puede hacer llegar, mire, de verdad, porque la puedo utilizar para dar clase. Porque realmente es un tema. Nosotros hemos trabajado. No sé si está a mi alcance, pero en Puerto Plata, por ejemplo, por las formalidades, una persona permanecía privado de libertad a pesar de haber cumplido la pena completamente. Entonces, por el tema de que no se había cerrado el plazo, por un aspecto formal, no, los jueces se negaban a asumir la libertad. Entonces, la defensa planteó un habeas corpus porque era irracional en virtud de que esa decisión, como la contraparte no la había recurrido, evidentemente iba a tornarse definitiva, a pesar de que los plazos no habían cerrado. El juez acoge la decisión y dice que ciertamente hay un tema de legalidad que no se cuestiona, pero que es arbitraria la privación de libertad, porque el formalismo no puede mantenerlo a él en ese proceso, a pesar de que ya él cumplió la sentencia. El mero formalismo. Esa parte es muy interesante, porque mira cómo eso se conecta con el tema de la dinámica de la dualidad derecho objetivo, derecho subjetivo. Una perspectiva formalista, ¿hasta dónde es una perspectiva que va de la mano con la filosofía de los derechos, en la que debe contemplarse los derechos fundamentales? Hay figuras del neoconstitucionalismo que son positivistas, que son, por ejemplo, ustedes no sé si han tenido contacto con obras como la de Luigi Ferrajoli o con la de Prieto Sanchís. Esos son positivistas. Ellos lo que hacen es que se identifican como positivistas críticos. Gran parte de los autores españoles, los españoles contabilizan los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan más en un tema de garantizarlos, que en otras palabras, siempre y cuando estén positivizados. Entonces, además del derecho objetivo, que es el derecho como norma, y el derecho subjetivo, el derecho como prerrogativa, también tenemos lo que es el derecho dogmático o el derecho como ciencia. Aquí no nos referimos al objeto de estudio, porque el objeto de estudio, que sería el derecho como norma, está dentro del derecho objetivo. Aquí nos referimos a la disciplina, al conocimiento de esa realidad, a la cátedra de derecho. Cuando yo digo tengo derecho a estudiar derecho, ahí no estamos refiriendo al derecho como ciencia, algo que usted lo estudia, en contraposición a la medicina, en contraposición a la contabilidad, en contraposición a la ingeniería. Ojo, esto no es exclusivamente la carrera de derecho en la universidad, sino el estudio del derecho que ustedes hacen. Cuando usted coge un libro de derecho y usted se pone a analizar figuras jurídicas, usted está haciendo un estudio del derecho como ciencia. ¿Se ve? Y entonces,
como último elemento, y aquí entra la axiología, es el derecho como justicia. ¿Por qué? Porque aquí entra la dimensión ético-valorativa del derecho. Aquí es cuando la persona dice, a mí esa vaina me corresponde por derecho. O sea, está haciendo una exigencia revestida de moral jurídica ante un tribunal de justicia. Cuando una gente dice, esa vaina me corresponde por derecho, no se está refiriendo meramente a una facultad, no se está refiriendo a lo que dice el derecho, se está refiriendo que es algo que justamente te pertenece. Cuando alguien dice, yo merezco el apellido de mi papá, es porque es algo que me corresponde por derecho. Eso es algo como que pesa, pero entonces viene con una situación, viene con una carga emotiva. Entonces la carga emotiva viene y le complica el concepto del derecho, porque ahí entramos con el tema de la emotividad. Bien, O'Neill tenía la mano levantada. Dígame, O'Neill. Maestro, era Francisco. Pero yo veo que tiene la mano levantada. Diga, Francisco. Adelante, Francisco. Mire, a mí siempre, el magistrado Cruzeta siempre me ha comentado lo siguiente. Ejercer derecho en el siglo XX era muy fácil con 4 códigos, pero ya no es, lamentablemente ya no es así. Porque una norma no necesariamente tiene que ser un código. Y en la cuestión que dice la compañera con relación a lo que es la admisibilidad contra una decisión judicial en temas de habeas corpus, eso yo lo encuentro 100% viable. ¿Por qué? Porque por generar la formalidad de un derecho se está menoscabando un derecho superior, que es el derecho a la libertad. Entonces hay que razonar bajo el principio de razonabilidad. ¿Cuál derecho pesa más? ¿Cuál causa mayor garantía? ¿Y cuál es el test que hay que aplicar en relación a valorar ese petitorio de una habeas corpus? Si un test pro homine, pro persona, y son una serie de valores que quizás muchas veces no están escritos, pero son valores y principios que son normas jurídicas fundamentales sobre la vida del individuo. O sea, y usted me excusa, profesor, porque realmente yo estoy en un dilema de deconstrucción y reconstrucción. Y a veces encajar es un poco extraño, porque después que ya tú vienes con una formación y una concepción ya un tanto tradicional entre lo moderno y lo posmoderno, siempre se vive lidiando y adecuando los conocimientos que uno tiene, y a veces para meter en la cabeza nuevos conocimientos a nivel procesal y a nivel filosófico y conceptual es un poco difícil. Por eso quizás es que tenemos estas pequeñas diferencias y también... No hay diferencia. De hecho, a mí me encantan sus participaciones. Y usted está haciendo el paso adecuado, y es que usted está reconociendo que la adaptación es un tanto difícil, y eso es bueno, porque eso significa que usted tiene una ideología particular. Más preocupante es el que aborda esto sin tener, digamos, sin identificar dentro de sí cuál es su ideología y cómo impacta la forma en cómo entiende el derecho. Porque ahí entra lo que se llama, lo que dice Trías Monge, de que usted andaría sonámbulo en un campo minado. Lo preferible es que uno logre tener claro cuáles son el conjunto de valores, el conjunto de principios, el aparato conceptual con el que uno aprende derecho, pero también tener la voluntad de desaprenderlo. Porque esta ciencia se trata... En el caso de Trías Monge, tiene un campo de visión demasiado amplia con relación a ese tema. Ok. Bien, entonces, señores, además de la ambigüedad, está el tema de la vaguedad del derecho. Esta es otra situación extremadamente complicada. Cuando decimos de que el derecho es vago, no estamos hablando de que el derecho no trabaja. Estamos refiriéndonos a que la palabra derecho es vaga porque no es posible enunciar, teniendo en cuenta el uso ordinario, las propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Le voy a dar un ejemplo.
Coacción. Tuvimos esta discusión inicialmente en la primera clase. Para ustedes, la coactividad es una nota esencial del derecho. ¿Sí o no? Sí. Marino dice que sí. Sí, claro, sí. Es parte Muchísimas esencial. Es parte esencial, porque sin la coacción sería casi imposible que se ejecute el derecho. Muy bien, ¿quién más? Yo Yo estoy de también. acuerdo con esa línea, profesor. Muy bien. Yo Yo estoy le pregunto, también. en ese mismo orden de ideas. Entonces, Yo comparto, ¿perdón? perdón, comparto esa misma idea también de la coactividad, porque es un engranaje. Muy bien. Pero entonces, ¿todas las normas jurídicas tienen sanción? No. Entonces, si la coactividad es una nota esencial y no todas las normas jurídicas tienen sanción, entonces las normas jurídicas que no tienen sanción no son normas jurídicas. Profesor, Todas tienen sanción. un argumento ahí. A ver, Yo difiero ahí del compañero. Marino dice que todas las normas tienen sanción. Todas. Bueno, El artículo 1101 del Código Civil tiene sanción. No. Pues entonces el artículo 1101 del Código Civil no es una norma jurídica. Un artículo no es una norma, nunca una norma es un conjunto de normas y principios. Un artículo es un artículo y hay que conjugarlo con relación al caso, al caso en contexto en sí. Entonces el artículo en sí no es una norma. es parte de la norma. Dentro de la parte de la aplicación de una norma. Pues entonces, pero la pregunta, vuelvo y le digo, esa parte específica no contempla una sanción. Pero entonces usted dice eso, profesor, usted estaría encasillando que solamente los artículos de las normas, de las leyes que componen sanciones son normas. Porque lo que se quiere decir. Ahí hay un tema, porque ese es el aparato conceptual que desarrolla Kelsen, pero conceptualmente hablando entra en un choque. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos decir que todas las normas están orientadas a que finalmente haya una sanción? Pero es que la norma no es un artículo, la norma está compuesta por una serie de artículos. Entonces, usted no puede extraer una norma a partir del artículo 1101 del Código Civil. Usted puede crear una norma a partir de ahí. Entonces, la norma que se cree a partir del 1101 no sería una norma jurídica. Pero que ese artículo completaría otro. Si a partir de ahí Escuche bien, Marta, porque oiga bien cuál es el problema de cuando decimos la coactividad, porque teníamos este enredo la clase pasada y todavía seguimos en lo mismo. El artículo, entiendo lo que ustedes dicen. Ustedes pueden sumar arroz, habichuela y hacen un moro. Pueden sumar arroz y carne y hacen un locrio. Pueden sumar sopa y carne y hacen un sancocho. Pero independientemente del caso, el arroz es una comida, la habichuela es una comida. Entonces, el artículo 1101 usted lo puede combinar con varios artículos para tratar, para un caso particular, de construir una consecuencia jurídica. Pero el estudio independiente de ese enunciado contemplado en el artículo 1101, usted no extrapola una norma a partir de ese enunciado. Profe, lo que pasa es que hay normas que son completas, normas incompletas, normas penales que no se remiten a otra norma para poder determinar cuál se supone que conlleva la inobservancia de ella. El problema está en que si la leo de manera aislada quizá no le encuentre sentido. Eso es cosa que viola desde el ámbito del derecho penal, que fue otra de las gran críticas que le hicieron a Kelsen cuando estableció que su nota con la que él definía el derecho era la sanción, que él pensó en el hombre malo. Entonces, evidentemente que al pensar en el hombre malo no vio algo muy importante entre abogados. Los abogados son ingenieros jurídicos.
son arquitectos. Los abogados pueden a través del derecho construir normas, que aquí venimos también con otro tema. Vemos que la coactividad pudiese ser una nota importante en el derecho, pero afirmar que está presente en todas las notas, en normas jurídicas, es afirmar que el derecho únicamente se orienta a sancionar malas conductas, y no es la realidad. La realidad del derecho es más compleja. Pero esto lo vamos a ver de lleno. Entonces, déjeme ver. Me avisa cuando quiero opinar, me avisa, profe. Dígame, María. Profe, con relación al artículo 1101, yo pude ver ahí que habla sobre las obligaciones. En todas las obligaciones de hacer o no hacer, No, el que se compromete. El 1101 habla de la definición del contrato. Definición no. El contrato es un convenio. Verifique bien de qué artículo usted está hablando. El 1101. 1101, se puede leer. El contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o de varias otras a dar, hacer o no hacer una cosa. Marino, la pregunta es, ¿eso no es una definición del contrato, lo que usted acaba de decir? Si una facultad crea. Sí, o sea, hay una definición del contrato, pero cuando en una obligación o un contrato, ahí se compone una ley. En el acuerdo entre las partes y el no cumplirla, ahí viene la sanción. Una de las partes no cumplir ¿Cuál sería la sanción? Bueno, la sanción en ese caso va a depender del acuerdo en el que vayan arribado las partes para entonces, va a depender, entonces no existe una sanción positivizada. Bueno, obviamente porque necesitaría conjugar en contexto el acuerdo que ellos hicieron. Sí, por eso le digo que ese entramado hipotético que se hace no opera cuando examinamos el derecho a través de cualquiera de sus piezas. Porque es lo que le digo. A partir de ese artículo se entiende cuál es la institución del contrato, cómo está configurada, pero en ninguna parte ahí plantea una sanción. Maestro, pero no será también por el hecho de que las relaciones humanas, si nos fuéramos a suscribir tácitamente en el hecho de que toda norma esa que lleva una sanción, tendríamos que analizar todos los escenarios posibles de las conductas e inconductas humanas y plasmarlo en una legislación que no habría forma de contenerla. Y de ahí entonces es que el humano en su genialidad te dice, bueno, vamos a regular esto. No hay sanción porque no puedo prever los acontecimientos que se den, pero en dado caso que se dieran, entonces sancionaremos de esta manera. ¡Pam! Y te dice a ti, bueno, no hay sanción para todos los actos de violación de un contrato. ¿Cuál es la sanción? Bueno, la parte tiene la posibilidad de estipular entre el mismo contrato. Para todo lo demás está el derecho civil común. O sea, dejen el espacio. Ese es un perfecto ejemplo de cómo las partes pueden autorregular sus propias relaciones jurídicas. Y eso no necesariamente tiene que ir de la mano con la sanción. O sea, la sanción es un elemento que puede ir en gran parte de las relaciones jurídicas, pero no en todas. Lo que pasa es que quizá lo estamos mirando con la óptica del hombre malo, y al mirarlo así, posiblemente sea un tema propio de la práctica. Pero no me van a decir que... ¿Diga? Profe, por eso es que el derecho es un conjunto de normas, porque ahí te da la facultad, en este caso sería el derecho subjetivo, de hacer el contrato, y ya la otra parte, nosotros como estudiosos de la ley, debemos interpretar y buscar dónde obtiene la sanción para nosotros poder perseguir. Pero que no siempre ustedes que vayan a lidiar con un contrato hay que hablar de sanciones. Ese es el tema. Por cada contrato que es objeto de judicialización, hay muchos otros que generan efectos jurídicos, y eso es derecho. Los métodos de arbitraje, por ejemplo, no necesariamente... No, y ni siquiera arbitraje. Cuando usted compra una casa y usted paga el precio, usted está haciendo la ejecución de un acto jurídico. Claro, que genera derecho. Y genera derecho. Profesor, de acuerdo con usted, cuando usted dijo que si la coactividad es esencial para la norma, yo creía que era como esencial, lo puse como importante. Estoy de acuerdo con usted que no todas las normas tienen que ser con coactividad. De hecho, siempre hay discusiones sobre leyes que los abogados dicen, eso es letra muerta, porque no tiene ninguna sanción. A cada rato dicen. Entonces, ¿por qué existe?
Y hay normas procesales que sin que necesariamente te conduzcan a una sanción, siguen siendo normas procesales. Sí. Entonces, pero ahí si me permite referirme, que levanté la mano hace rato, pero sí, creo que no. Dígame, Juana Arisa, adelante, sí, disculpe. Exactamente, el punto de vista que usted está abordando es como la respuesta o el ataque que le dio Hannah Kelsen cuando él hablaba de eso. O sea, que como yo veo como que los compañeros tienen el punto de vista de lo que establece Kelsen, o sea, que para que sea norma jurídica, obligatoriamente tiene que haber sanción. Entonces viene Hannah y le dice, pero ven acá, tú me estás dejando entonces a un lado muchísimas normas que su consecuencia no vienen siendo una sanción. Y ahí mismo me acuerdo de lo que usted estableció del hombre malo, o sea, no porque yo deje de hacer algo que la norma me establezca, entonces por eso la consecuencia de eso va a ser una sanción, porque no me están castigando por algo que yo hice mal, sino simplemente por algo que yo no dejé hacer. Entonces, en el ejemplo que usted pone de lo que es el contrato o cualquier otra norma que le establezca a usted cuál es la formalidad que usted debe seguir, al final la decisión va a ser que quizás se quede sin efecto o la misma nulidad que discutíamos en la clase anterior, pero eso no puede equipararse a que es una sanción. Ahí ese es un tema fuerte de debate, porque ahí la comunidad jurídica está dividida. Pero entonces ahí vemos que la coactividad es un tema que peligra. Otro tema, el derecho internacional forma parte del derecho. Entonces, si nosotros solamente vemos la coactividad, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque si no vemos un elemento de coacción en el derecho internacional, entonces no lo vamos a referir como derecho. Y sin embargo, las decisiones judiciales de aquí son muy dulces para referir a sentencias de la Corte Americana de los Derechos Humanos, a pesar de que se dio una sentencia en el 2014 que nos desvincula de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Una sentencia de la que prefiero ahorrarme cualquier tipo de comentario, porque de conformidad con el 184, todas las decisiones que dicta el Tribunal Constitucional tienen fuerza vinculante para todos los poderes públicos. Entonces, vemos ahí como la coactividad, aunque podamos decir es una nota importante en el derecho, no podemos decir que es una nota sine qua non para todas las normas jurídicas, porque también aparece un tema de que hay normas sin sanción. Pero vámonos entonces con otro elemento. ¿Qué hace que algo sea derecho? Es la promulgación por parte de una autoridad competente, una nota esencial del derecho. Esta está más fácil todavía. Es decir, para que algo sea derecho, una autoridad competente tiene que promulgarlo. ¿Eso es cierto o no lo es? Cierto, cierto. Totalmente. Entonces, todas las normas, para que sean normas, tienen que ser debidamente promulgadas. ¿Correcto, Marilyn? Así es, licenciado, así es, doctor. ¿Y la costumbre jurídica, dónde la dejamos? Lo que pasa es que la costumbre jurídica, ya dentro de la norma positiva, ya se ha hecho lo que se llama una recopilación y se ha ajustado todo para que se aplique el derecho positivo. Eso no es verdad, profesor. Espera un minuto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La costumbre es una fuente del derecho y de ahí se emana ciertas regulaciones para plasmar una norma. Es de la costumbre como fuente principal de del derecho. No toda norma jurídica tiene que ser un acto legislativo. Señores, discúlpeme. Vámonos por semana. Vamos a escuchar a José Rivera, que estaba primero a Marino. Marino, ¿terminó con su participación? Doctor, con relación a esa parte, en la aplicación en general, el derecho consuetudinario prácticamente ha quedado desfasado. Cuando se aplica el derecho positivo, se ha hecho una recopilación tanto del derecho consuetudinario con toda la recopilación de lo que son las normativas de derecho, tanto el derecho en sí, a la que usted hace referencia, para entonces formular una ley. Entonces ahí en este caso estamos haciendo caso, conceptualizando lo que se llama el derecho positivo. Ahí lo recogemos. Ahora, si nos vamos a aquel derecho anglosajón, que se aplicaba el derecho positivo en aquel entonces, ya ahí el panorama cambia. Por eso el derecho trae demasiadas ramas para configurarlo tan sencillo. Entonces la costumbre jurídica no es derecho en República Dominicana. Claro que sí, es derecho. Claro que sí, es derecho. ¿Quién promulga una costumbre?
Sí. ¿Quién promulga una costumbre? La costumbre no se promulga, la costumbre se da a través del tiempo, la gente va haciendo una costumbre moral, prácticamente, pero no tiene sanción. Ahora mismo estamos en la etapa de promulgación, obviamente, pero cuando nos referimos a la costumbre, nos referimos a lo que ustedes bien conocen, que es el conjunto de usos que viene con cierto tipo de presión social, pero si hay positivación, ya ni siquiera se habla de costumbre, estamos hablando de una ley. Dígame usted, José Rivera, que tenía la mano levantada. Sí, gracias, maestro. Con relación a lo que plantea Marino, en cuanto a la costumbre, aparentemente él está confundido en lo que es el derecho positivo y la costumbre. La costumbre como fuente de derecho no se ha perdido desde los inicios del derecho. Siempre ha existido lo que es la costumbre como ente de transformar el derecho. Es decir, por eso vemos en la actualidad estos cambios, tanto de la mujer menstrual, los influencers, son costumbres que se están dando y que trae consigo que mañana puedan hacerse valer bajo una norma, un anteproyecto de ley para reconocer ese tipo de grupo de personas. Es por eso que la costumbre sigue vigente, sigue latente día a día en las modificaciones del derecho. No podemos decir que la costumbre ya está muriendo, como dijo Marino. Es mi humilde opinión. Muy bien, vamos a escuchar a Francisco Luciano. Adelante, Francisco. Una cosa es la ley formal emitida por el legislador como norma jurídica. Esa es una cosa. Hay un librito muy interesante por ahí que se llama El juez y el diputado. Lo tengo por ahí, lo voy a pasar para mandárselo a los muchachos que lo tengan todo. Es muy interesante sobre las normas jurídicas que afectan al ordenamiento y las que deshace el juez con respecto a los actos del legislador que no son acatables constitucionalmente. Mire, las normas jurídicas no necesariamente tienen que ser emanadas por un acto parlamentario y luego promulgada por el Poder Ejecutivo. De cualquier artículo se puede sacar una norma y una interpretación por parte de los jueces y ser propuesta en cualquier demanda por cualquier abogado. Pero voy más allá todavía. Por ejemplo, la relación More-Uxorio. Cuando se emite esa sentencia en el año 97, ¿el Código Civil tenía alguna disposición sobre la sociedad de derecho y la unión consensual? No la tenía. Entonces, hay normas que hacen derecho que no están positivizadas. Puede venir de la costumbre, puede venir de la filosofía, puede venir de la misma jurisprudencia, y se hace una norma de cumplimiento y tiene sus efectos, hace derecho. Señora, pero vamos a hacerlo más sencillo. El derecho comercial. El derecho comercial es eminentemente consuetudinario. Principalmente las costumbres que se dan entre comerciantes son lo que pesan principalmente. Aquí hemos tenido una serie de figuras del derecho comercial que no han estado reguladas por el Código de Comercio. Han sido propios de la regulación de los actos comerciales. Cuando usted tiene que comprar productos de por mayor, usted no podía sacar la naranja que están podrida, usted se tiene que llevar toda. Eso no lo dice en ninguna parte. Eso es parte de lo que es la costumbre que se da dentro de los actos del comercio. Cuando usted va a hacer algún tipo de reserva en un hotel y tiene que cancelar y debe cancelar por lo menos un día antes, esto no está regulado en una norma expresa o no lo estaba. No sé si actualmente lo ha puesto. Estas eran situaciones que se regulaban por costumbre. La costumbre jurídica es una de las formas, una de las fuentes de derecho que más pesa. Porque como bien ha señalado Francisco, mucho antes de que la legislación actúe, se pueden dar unos espacios donde existen normas y usos consuetudinarios que vienen con una presión social para su cumplimiento y que caen dentro de la esfera de la costumbre jurídica. ¿Por qué? Porque aunque no estén positivizadas en el ordenamiento jurídico por medio de una ley, hay una especie de
permisión negativa, en tanto que no se legisla en contra de la costumbre. No sé si ustedes me entienden. En la medida en la que la costumbre pase indemne por los operadores jurídicos sin que digan no, que eso es ilegal por efecto de esta nueva ley que se promulgó, entonces esa costumbre se constituye fuente de derecho. Por lo que evidentemente que la promulgación, aunque afecta a gran parte de los actos jurídicos, no es una nota esencial en todas las normas, porque como mismo existen normas promulgadas, existen también normas consuetudinarias, donde la autoridad, en vez de ser identificada, es normalmente una autoridad anónima. Entonces, veía que Lady Sierra tenía la mano levantada y la bajó. Adelante, Lady. Profesor, y de principios jurídicos y de principios también, porque no necesariamente... todavía no es la costumbre, pero por cuestión de principios que sean garantistas o que ocasionen mayor garantía de los derechos fundamentales inherentes al individuo por su naturaleza, por la persona, por la humanidad, por muchísimas cosas que pueden hacer mejor la vida de los seres humanos en sociedad. Se puede utilizar esos principios en beneficio de la persona. Claro, en este. Sobre todo porque los principios también, además de la fuente además de la costumbre, se pueden considerar fuente del derecho. Esto obviamente también va a depender de la concepción jurídica a la que ustedes se adscriban. Si ustedes reconocen que los principios generales del derecho son fuente del derecho, estos no dependen de que estén proclamados por una autoridad específica. Entonces, vamos a escuchar a Lady, que tenía la mano levantada. Adelante, Lady. Bueno, también en el tema vamos a darle un chance a Lady Francisco, si es posible. Sí. Gracias, Fran, gracias. Buenas noches, profesor. Yo lo que quería era abordar el tema de la norma y de la costumbre. Estaban hablando, ahorita tocaron el tema que la costumbre no es una norma tal porque no está promulgada. Pero ya usted tocó el tema que era el derecho comercial. Yo me iba a oír un poquito más lo que es la cultura como tal. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo se ha hablado del proyecto de ley que le quieren otorgar licencia médica por embarazo al hombre. No sé si usted oyó hace unos meses de que se estaba hablando sobre eso. ¿Por qué? Ojalá, por la costumbre. Ojalá lo hubieran tomado en cuenta cuando nació la hija mía. Por eso la costumbre. La costumbre hace que el esposo se quede unos días a la casa. No se queda 3 meses porque el trabajo no se lo permite. Pero como ya es costumbre de que se queden con su esposa, hay compañías que le otorgan más de 3 días al esposo. Sí, no, pero no creo que ese sea un perfecto ejemplo de costumbre, porque si usted tiene un compromiso de presentarse a su trabajo y no existía esa regulación, por más costumbre que sea, usted tenía que estar al otro día en el trabajo. Mi punto, profesor, es que mire. Te lo digo por mí, porque nació la hija mía, yo tuve que coger viaje para Samaná cuando estaba supliendo allá en la Cámara Civil. Sí, entiendo, pero oiga, ¿qué pasa? Esa costumbre que tiene, está tratando de hacer una norma como tal, porque hay un proyecto de ley para eso. No creo que eso califique como costumbre, vuelvo y le digo, porque la costumbre es lo contrario. Si a costumbre vamos, es todo lo contrario. El hombre, la muchacha nacía o el muchacho nacía, tenía que volver al trabajo al otro día de lo más normal. Esa ha sido la costumbre. O sea, salvo algunos sitios donde te lo permitían por política de la compañía, no por costumbre, ya eso es otra cosa. Pero es algo muy distinto al tema de la costumbre. Carlos Felipe tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, profesor. Primero, felicitarlo por el proceso de la mayéutica que utiliza ahí con nosotros los estudiantes, con Marino Belén. Por otro asunto, también usted dice norma, pero norma, ¿hasta qué punto usted me dice la norma? Pues yo podría decirle, bueno, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, las resoluciones también, no tienen que pasar por ningún lado, pero esos son fuentes del derecho. Claro, y son como normas. Pero ahí vengo yo entonces con un tercero que no lo había puesto aquí, que habíamos hablado de la coactividad, habíamos hablado de la promulgación. Y también le pregunto, ¿y la generalidad? Es decir, para que una norma sea norma jurídica tiene que ser de ámbito de aplicación general, ¿cierto o falso? ¿La generalidad es una nota esencial del derecho?
Considero que ¿A qué se refiere sí. con generalidad? Claro que sí. ¿A qué se refiere con generalidad? ¿Aplicable a todo el mundo o qué? Que Claro. sea aplicable a la generalidad. Dígame, Marino. Sí, yo entiendo que sí, porque el derecho desde su fundación y desde lo que es el concepto internacional, lo que se trataba de aplicar, donde quiera que se aplique el derecho, es el tema de universalidad. En la mayoría de los casos. Vamos a tratar de puntualizar para que no nos confundamos con lo que significa generalidad. Cuando decimos generalidad, es que cuando hablamos del artículo 295 del Código Penal, es de aplicación para todos los dominicanos y para todas las personas en el territorio dominicano. ¿Se entiende? Obviamente, claro. Entonces, eso es generalidad. La pregunta es, ¿toda la norma jurídica, para ser jurídica, tiene que tener un campo de aplicación general? No necesariamente, no. En esa parte no, porque estamos compuestos por provincia, municipio, paraje. Y recuérdese que las leyes que están específicamente en los municipios claro, pueden ser para una ley de Nagua no puede aplicar a una ley de Macorís. No, dependiendo, o sea, dependiendo el contexto de la ley. O sea, si vamos a darle oportunidad a otra persona, Marino. Saoni Guzmán, adelante. Profesor, no necesariamente debe generalizadas, ya que existen leyes que van específicamente a un grupo de personas. Por ejemplo, si se debe de regularizar un ordenamiento jurídico en X, Y lugar o institución, por ejemplo, entonces esa ley se crea específicamente para eso. Diablo, usted está dando epilepsia. Bien, me ve un minuto. Vamos a escuchar a José Rivera. Gracias, maestro. Vamos a poner los puntos sobre la I. República Dominicana se rige por el derecho romano, a diferencia a otro tipo de derecho. Los romanos todavía así, no están gobernando a nosotros. Perdón. El Common Law de Estados Unidos. También. No nosotros, maestro, le estoy explicando. Con relación a lo que dice Marino, que una ley de Nagua no aplica a San Pedro de Macorís. Ellos difieren en cuanto a eso, porque nosotros solamente tenemos una constitución, tenemos un derecho. Vamos a enfocarnos específicamente en la pregunta. ¿La generalidad es una nota esencial del derecho, cierto o falso? Es la generalidad, claro que sí, yo postulo que sí. Entonces, porque ahora no es aplicable a todas las leyes. No me diga ahora, recuerda, eso es pregunta cerrada. ¿La generalidad es o no es una nota esencial del derecho? Sí, falso para mí, O'Neill. Ok, entonces todas las normas jurídicas, para ser jurídicas, tienen que tener un ámbito de aplicación general. No. Bien, no todas. Ahí va. Compañero, adelante, José Rivera. No todas las leyes necesitan. Pues entonces la primera respuesta contradice, la segunda respuesta contradice la primera. Porque ahí vamos con la concepción, o sea. Sí, pero que vuelve que la generalidad es esencial ahora, no en todas las leyes. José, escuche la pregunta, escuchen. Aquí ustedes van a ser maravillosos en la medida en la que tengan la capacidad de escuchar. La primera pregunta era, ¿la generalidad es una nota esencial del derecho? O sea, por ejemplo, cuando usted le hablan de moro, pero no tiene arroz, ¿es un moro? Claro que no. Exacto. Entonces, el arroz es una nota esencial del moro. Así como el arroz es una nota esencial del moro. La generalidad es una nota esencial del derecho. Correcto que sí. Entonces, todas las normas jurídicas, para ser jurídicas, tienen que tener un ámbito de aplicación general. Bueno, ¿sí bien no? Dicho lo anterior, no? Sí. Ok, entonces, aquí es donde viene una serie de situaciones. Vamos a escuchar a Karina Hoppe. Adelante, Karina. ¿Se pueden ver el gráfico que yo estoy poniendo, por cierto? No se ve. No, ahora se ve un círculo azul.
Ahora sí, Mar. Sí, un círculo nada más. Ok. Yo soy malo en esto, me perdonan. Sí. Dígame, Karina. El internet está malísimo. Adelante, Karina. Yo aquí no. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Disculpe mi internet. Ok, le decía que la generalidad desde el punto de vista jurídico, que lo estamos viendo como norma, sí. ¿Por qué? Porque depende a dónde se aplique. Es decir, la ley de la policía está aplicada únicamente a los policías, pero es una ley que es a nivel nacional. Es decir, la vamos a tratar. Le escucho. Adelante. Ok. Vamos a escuchar a Isaura. Saludos. Bien, yo opino que también depende del contexto, maestro, porque si decimos generalidad de si se le aplica a todo un grupo determinado, o sea, un grupo igual con las mismas características, digamos que hay una ley que dice... Se están perdiendo en lo claro, señores. Esta es una pregunta muy sencilla. Es muy fácil. Ustedes, por ejemplo, se están centrando en... adelante, Ángela María. Yo veo que tiene la mano levantada. Gracias, profesor. Mire, yo entiendo y difiero ahí de mis compañeros, y fue lo mismo que usted preguntó ahorita. ¿Es fundamental? Para mí, considero que no. ¿Es importante? Sí, claro está. Pero para mí no sería fundamental que la ley siempre tenga que aplicar a su generalidad. Y eso se ha visto incluso como las leyes, creo que son especiales, que se le llama, que son aplicadas a un determinado grupo. Lo grande caso es que ustedes no salen de la ley como fuente del derecho. Porque la ley es una buena fuente, pero hay más fuentes. Siga diciendo. No, pero ya ahora me puse a pensar otra vez, porque ahora eso es bueno que piensen. Pero dígame. No, maestro, por ejemplo. Me voy a retratar, déjame un segundo, me voy a tener que retratar. Por ejemplo, maestro, las normativas municipales son de aplicación general. Son de aplicación general dentro de ese municipio. Pero ahí es donde viene también otro tema. Pero entonces ahí iríamos somos un estado unitario, somos un estado dividido con comunidades autónomas para poder establecer si un municipio es parte de la generalidad o es dentro de lo general que es el país, es una parte. Por eso yo le digo que ustedes se están complicando con esa situación, señores. Hay un ejemplo mucho más sencillo. Las sentencias judiciales. ¿Qué es una sentencia no judicial? Una decisión. ¿Es una norma? Una norma, específicamente un acto normativo. ¿Qué tipo de acto normativo? Jurisprudencia. ¿Qué? Una jurisprudencia. Esa pudiese ser el alcance de la decisión en cuanto a fuente del derecho secundario. Pero para una persona a la que se le da una orden específica esa sentencia, ¿qué es? Una norma. La sentencia. Una norma. Actos normativos particulares. Los actos emanados de la administración pública. Tengo la mano levantada, no me hacen caso. Está bien. Dígalo usted, Francisco, entonces. Bueno, Francisco, la pregunta es... Francisco. La pregunta tiene que tener una aceptación general. Eso está claro. Ahora, particularmente eso, no todas las normas jurídicas son leyes formales emanadas del legislativo. Esa es una parte del pastel. Pero hay una ley de áreas protegidas que solamente prohíbe la construcción de hoteles en la riviera de las playas de Barahona y aquí hasta Pedernales. Mire, y del Congreso. Esa ley por su aplicación en las áreas protegidas tiene un efecto de erga omnia. Y esa erga omnia no puede alegarse desconocimiento de la ley.
en el caso de la ley como norma jurídica, como norma formal positivizada. Esa es una cosa. Y recuérdese, amigo mío, que nosotros somos filósofos positivizados, somos técnicos. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que cambiar un poco esa mentalidad que tenemos, porque hasta yo la tengo. La ley es un tipo de norma, pero en el caso de las sentencias judiciales, nada más la decisión se le aplica a las partes involucradas. Ellos son los que se benefician o se perjudican. Profesor, otro ejemplo que está contenido en el Código Civil. Otro ejemplo que se le ocurre. Usted que me diga otro ejemplo, porque eso de sentencia judicial está como muy particularizado, profesor. Una ley que sea de manera particular. Sí, a mí no me gusta utilizar la ley como ejemplo, porque la ley, aunque la ley tenga un público específico, la ley tiene un destinatario negativo. Es decir, que por ejemplo, cuando usted tiene una ley del Colegio Médico Dominicano, también tiene un destinatario negativo al decirle, Francisco, esto no es para usted. ¿Se entiende? Porque como las leyes son de alcance general, tienen esta situación. Ahora, a esa se puede decir que tiene un campo que no es tan general, pero si ustedes se van, por ejemplo, a los actos que surgen de la administración pública, a los decretos que emita el presidente de la República, a las resoluciones que emite Indotel. Señores, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que está desbordado de fuente del derecho. Y encima de eso, los actos jurídicos, los contratos son fuente del derecho, porque ¿qué dice el artículo 1134 del Código Civil? Dice, las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos apartados. Entonces, pero ese es un acto jurídico, es un acto normativo de alcance particular. Por ende, la generalidad, aunque es importante, evidentemente, no es una nota esencial del derecho, y por ahí viene una situación compleja en donde tenemos que tomar parte de la generalidad, parte de la coacción, parte de la promulgación y decir que mientras alguna norma cumple con los requisitos de generalidad, de coactividad y de promulgación, otras no necesariamente son coactivas, otras no necesariamente son generales y otras no necesariamente son promulgadas. Por eso es que decimos que el derecho, el definirlo, es un fenómeno complejo, porque cuando usted lo defina como el conjunto de normas jurídicas promulgadas por el legislador, hay algunas que no fueron promulgadas por el legislador. El conjunto de normas que aparejan sanciones, no todas las normas jurídicas aparejan sanciones. El conjunto de normas jurídicas destinadas a la generalidad, no todas están destinadas a la generalidad. Entonces, esto es con lo que nosotros estamos trabajando, y para trabajarlo tenemos que irnos directamente. ¿Saben dónde? Primero, trabajar. Antes de eso, tenemos que hablar que además de la ambigüedad, de la vaguedad, de la dificultad del lenguaje, otro de los problemas del derecho es la emotividad. No hay forma de hablar del derecho, sobre todo cuando hablamos de temas que a nosotros nos atañen, sin un sentimiento como el torito. La palabra derecho tiene una fuerte carga emotiva. La palabra no sirve solo para referirse a cosas o hechos y designar propiedades, sino que a veces se usan también para expresar emociones y provocarlas en lo demás. ¿Cómo aquí en este país se puede hablar de temas como tabú, como la unión de parejas del mismo sexo, como la situación haitiana, como el tema del desembolso de la AFP, como la crisis energética que estamos pasando, como la carga tributaria que tiene el dominicano? Yo personalmente le puedo decir que a mí, cuando me hablan de derecho tributario, a mí el aspecto emotivo toma una dimensión que me impide evaluarlo objetivamente, porque yo siento que cada vez que me hablan de impuestos me están hablando de forma creativa con la que me roban el dinero. Entonces, evidentemente, que miren el tema con el que nosotros iniciamos, con el tema de la mujer, de la persona menstruante. No había forma de abordar ese tema sin que apeláramos a un elemento emotivo, porque las palabras jurídicas tienen una carga emotiva. Incluso debatiendo ese tema con una colega muy sabia, yo creo que es familia de alguien aquí, porque es la magistrada Ingrid Liberato, ella me decía que el fallo utilizado en el ordenamiento jurídico chileno fue utilizar un término con una carga emotiva como el término de persona menstruante. Entonces, eso podría tergiversar el elemento con el que se puede analizar objetivamente esa cuestión. ¿Se ve?
Entonces, ahí es donde se ve como la emotividad influye bastante en la forma en cómo perjudica el significado cognoscitivo del derecho, porque la gente extiende o restringe el uso del término para abarcar con él o dejar fuera de él su denotación de los fenómenos que afecta o rechaza, según sea el significado emotivo o favorable. Y entonces ahí también tenemos el problema de cuando estamos hablando de derecho y cuando salimos del derecho para hablar de lo moral y hablar de lo justo. Porque recuerden, señores, como en el una de las aborto. dificultades... ¿Cómo? Como en el aborto, digo. Claro, el tema del aborto, evidentemente, cada quien va a jalar por la concepción religiosa que tenga. Porque es un tema difícil de tratar, porque es un tema tabú. Entonces, de ahí también tendremos esto, pero lo estudiaremos más adelante, lo que tiene que ver con las peculiaridades del lenguaje normativo, cuando hablamos de los distintos usos del lenguaje. Y entonces, cuando hablamos de las incidencias filosóficas, entran tres grandes dimensiones del derecho. Pero yo quiero para esto hacer una pequeña pausa de 10 minutos para que ustedes puedan, no sé, retroalimentarse, porque todavía nos falta mucho material y por lo menos quiero trabajar bien lo que es la justicia, validez y eficacia el día de hoy, para que el pasado mañana podamos complementarlo con las distintas escuelas del derecho. Les adelanto, lo de la escuela de derecho es largo, por lo que dependiendo de sus participaciones, esto puede extenderse. ¿Se ve? Vamos a tomarnos un descansito de 10, 15 minutos. Vamos a darle 10 minutos. Antes de cerrar, yo quería decirle algo. Dígame. Que es bueno que resaltar en este caso de la norma jurídica que estamos en la época o en la era de la descodificación y del desorden del derecho. Ya ese orden establecido que había para las normas y esa organización de la codificación que había premoderno y moderna desde lo que eran las normas jurídicas, ya en el derecho postmoderno ya eso se terminó. No sabremos qué vendrá después, pero por el momento son muchos y eso lo podrá hacer de normas jurídicas que se están viviéndose ahora. Eso no podrá ser una crisis de la democracia. No, eso es una crisis de la sociedad y una crisis al mismo tiempo del pensamiento jurídico. Pero el pensamiento jurídico no es tanto un pensamiento político. Dependiendo cómo se vea. Bien, entonces, señores, 10 minutos y volvemos. Cambio fuera.